Buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. A continuación les explicaré lo que son los números fraccionarios. El conjunto de los fraccionarios es un cociente entre dos números naturales donde el denominador es diferente de cero. Por favor, aquí cambia esa A por una B. Denominador diferente de cero, ya que no nos daría una indeterminación. Si nosotros tuviéramos 2 dividido entre 0, no voy a encontrar un numerito que multiplicado por 0 nos dé 2. El denominador significa las partes en que se divide la unidad y el numerador las partes que se toman de la unidad. Aquí tenemos algunos ejemplos: 3 dividido entre 1, que es igual a 3, 5 cuartos, 1 medio, 18 cuartos. Clases de fraccionarios. Encontramos las fracciones propias, que son aquellas en donde el numerador es menor que el denominador. Recordemos, nos está diciendo que la unidad, en este caso estamos utilizando figura geométrica. Yo estoy utilizando una circunferencia para representar esas clases de fraccionarios. Tomamos esa circunferencia, la dividimos en 8 partes y de esas 8 partes tomo las 6 que me indica el numerador. Las fracciones impropias son aquellas en donde el numerador es mayor que el denominador. Tenemos un ejemplo que son 11 octavos. Me está diciendo que cada circunferencia la voy a dividir en 8 partes y de esas 8 partes tomamos 11. Quiere decir que necesito 2 unidades para poder representar mi fracción. Fracciones iguales a la unidad son aquellas en donde el numerador es igual al denominador. Démonos cuenta que tenemos 8 octavos dividido en 8 partes y de esas 8 partes tomo las mismas 8, lo que equivale a la unidad completa. Y por último, las fracciones enteras o aparentes son aquellas fracciones que representan números naturales pero mayores a 1. Por ejemplo, tenemos 9 dividido entre 3 es igual a 3, o 6 dividido entre 2 es igual a 3. Es decir, que necesitamos 3 unidades completas o 3 torticas completas para poder representar la fracción. Las fracciones cumplen otras propiedades, como ser fracciones equivalentes. Si comparamos dos números fraccionarios, ¿cómo sabemos que son equivalentes? Gráficamente, nosotros podemos observar que me están representando la misma porción, así la divida de diferente forma. Aquí yo tengo un medio, divido la unidad en 2 partes, pero tomo una. 2 cuartos, divido la unidad en 4 partes y de esa tomo 2. O 4 octavos, divido la unidad en 8 partes y tomamos 4 octavos. Pero si yo no tengo la gráfica y me dijeran cómo determinar si dos fracciones son equivalentes, aplicamos la propiedad fundamental que nos dice que si multiplicamos sus extremos, ese resultado debe ser igual al multiplicar sus medios. En este caso, los extremos sería 1 y 4, 1 por 4 nos da 4 y sus medios sería 2 por 2, 2 por 2 nos da 4. Démonos cuenta que hay una igualdad, por lo tanto un medio es equivalente con 2 cuartos. Las fracciones también se pueden amplificar. ¿Cuándo amplificamos? Cuando multiplicamos el numerador y el denominador por el número natural que queramos. En este caso yo lo puedo multiplicar por 2, 2 por 2 es 4, 5 por 2 es 10, estamos obteniendo 4 décimos, que es una fracción equivalente a 2 quintos. A otro niño se le ocurre multiplicarlo por 3, 2 por 3, 6, 5 por 3 es 15, 6 quinceavos es una fracción equivalente también a 2 quintos. Los números fraccionarios también se pueden simplificar. ¿Cuándo se pueden simplificar? Cuando encontramos un divisor común a la fracción. En este caso, el divisor común de 24 y 18 es 2. 24 dividido entre 2 nos da 12 y 18 dividido entre 2 nos da 9. Nuevamente buscamos un divisor común. En este caso es 3. 12 dividido entre 3 nos da 4 y 9 dividido entre 3 nos da 3. Tenemos otro ejemplo donde el divisor común entre 36 y 45 avos es 3, lo que nos da 12 quinceavos. Nuevamente su fracción o su divisor común es 3.
lo que nos da como resultado 4/5. A estas fracciones ya las llamamos irreductibles porque no vamos a encontrar ningún número que sea divisor común a esa fracción. Por último, tenemos las fracciones mixtas. Una fracción mixta está compuesta por un número donde hay una parte entera, que en este caso es el 5, y una fracción, que es un número, una fracción propia. ¿Cómo convertimos un número mixto a fraccionario? Tomamos la parte entera, la multiplicamos por su denominador, que en este caso sería 7, 5 por 7 nos da 35, y a ese resultado le sumamos el numerador de la fracción, por lo tanto nos daría 37 séptimos. ¿Cómo convertimos una fracción a mixta? Primero que todo debe ser una fracción impropia, donde su numerador sea mayor al denominador. El proceso es dividir normalmente. 37 dividido entre 7 nos da 5, porque 5 por 7 es 35 a 37, 2. 5, que es el cociente, viene a ser la parte entera del número mixto. 2, que es el residuo, viene a ser el numerador de la fracción. Y 7, que es el divisor, viene a ser el denominador de la fracción. A continuación vamos a explicar cómo se representan los números fraccionarios en la recta numérica. Las fracciones propias, ya sabemos que basta que tomemos una unidad para representar el número que nosotros queramos. Nos dicen ubicar 2/3. ¿Qué significa? Que debo dividir en 3 pedacitos esa unidad, y de esos 3 pedacitos a partir del origen cuento 2, 1 y 2. Y aquí queda ubicado 2/3. Las fracciones impropias, como dije, son aquellas donde su numerador es mayor que el denominador. La podemos representar de dos formas. Una, dejando 5/3 normalmente como está, quiere decir que cada unidad la divido en 3 pedazos hasta que yo tome lo que necesito. Aquí llevo 3, nuevamente divido la siguiente unidad en 3 pedazos, y ahora sí contamos a partir del origen los 5 que están indicando en el numerador. 1, 2, 3, 4 y 5, 5/3. Otra forma de representar las fracciones impropias es convirtiéndola a número mixto, donde tomamos una unidad completa, y la siguiente la divido en 3 pedazos, 1 y 2, y de esos 3 pedazos tomamos 2. Un pedazo, 2 pedazos, y graficamos 5/3. Los números fraccionarios, al igual que los números naturales, se pueden representar en el plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano ya no ubicamos números solitos, sino parejas ordenadas, donde la primera pareja indica el desplazamiento que ustedes van a hacer a la derecha, y la segunda componente indica los desplazamientos que van a hacer hacia arriba. Vamos a representar acá 1 medio, 5 medios. 1 medio es nuestra primera componente, significa que nos vamos a desplazar a la derecha de nuestro plano cartesiano. ¿Qué hacemos? Tomo la primera unidad, la divido en 2 pedazos iguales a partir del origen, y de esos 2 pedazos tomo un pedacito. Luego paso a mi segunda componente, son los desplazamientos que voy a hacer hacia arriba. Me indica el denominador que cada unidad la voy a dividir en 2 pedacitos hasta que tomo los 5. Aquí llevo 2, 3, 4 y 5 pedacitos. Si queremos podemos utilizar una regla e intersectamos estos dos puntos de corte. Recordemos que una pareja ordenada es el punto de intersección de esos dos desplazamientos. Ubicamos el punto y de esa forma representamos esa pareja ordenada dada en los fraccionarios en el plano cartesiano. ¿Cómo establecemos el orden de los números racionales? Es decir, ¿cómo sabemos si dos números son mayores, menores o iguales? Primero, dos números son mayores si el primer numerito, A sobre B, se encuentra a la derecha de el segundo número fraccionario. ¿Cómo sabemos si es menor?
porque el primer numerito va a estar a la izquierda del segundo número fraccionario y van a ser iguales si en la recta numérica ocupan la misma posición. Analíticamente podemos nosotros utilizar la propiedad fundamental. Recordemos que nos dice que podemos multiplicar sus extremos y comparamos ese resultado con sus medios. Por favor, no podemos intercambiar esas dos multiplicaciones y si no vamos a encontrar un resultado erróneo. Nos dicen establecer si 2/3 es mayor, menor o igual que 4/5. ¿Cuáles son sus extremos? 2 y 5. 2 por 5 nos da 10. ¿Cuáles son sus medios? 3 y 4. 3 por 4 es 12. 10 es menor que 12, por lo tanto 2/3 es menor que 4/5. También podemos utilizar gráficas, polígonos. En este caso estoy utilizando dos rectángulos del mismo tamaño y vamos a representar 3/8 y 2/3. En la primera me está diciendo que divide este rectángulo en 8 partes y tome 3. En el segundo me está diciendo que divida ese rectángulo en 3 partes y tome 2. Démonos cuenta que 2/8 tiene una menor porción en su rectángulo, por lo tanto 3/8 es menor que 2/3. Los números fraccionarios cumplen al igual que los números naturales con sus operaciones. Vamos a empezar con la suma y resta de fraccionarios. Para ello debemos recordar que son fracciones homogéneas y que son fracciones heterogéneas. Homogéneas son aquellas en que su denominador es el mismo. Fracciones heterogéneas, su denominador es diferente. ¿Cómo sumamos fracciones homogéneas? Se deja el mismo denominador. En este caso tenemos 11 medios más 7 medios. El denominador es 2, dejamos el mismo denominador y los numeradores se suman. 11 más 7 es 18, 18 dividido entre 2 es 9. 14/3 menos 4/3 tienen igual denominador, se deja el mismo denominador, los numeradores se restan. 14 menos 4 es 10/3. Podemos encontrar operaciones combinadas. En este caso son también fracciones homogéneas donde su denominador es 6, dejamos el mismo denominador y los numeradores los vamos simplificando de acuerdo a sus signos. 23 menos 11 nos da 12 y 12 más 2 nos da 14/6, que es una fracción que se puede simplificar donde su divisor común es 2. 14 dividido entre 2 es 7 y 6 dividido entre 2 es 3. 7 medios ya es una fracción irreductible. ¿Cómo se suman y se restan fracciones heterogéneas? Tomamos 4 y 6, que son sus denominadores, y vamos a hallar el mínimo común denominador. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos 4 y 6 y los empezamos a descomponer en sus factores primos. Comienzo a dividir entre 2. 4 dividido entre 2 nos da 2. 6 dividido entre 2 nos da 3. Vuelvo y divido entre 2. 2 dividido entre 2 nos da 1. Como 3 dividido entre 2 no se puede, no es una división exacta, bajamos el 3. Nuevamente divido. ¿Cuál es el divisor de 3? Pues 3. 3 dividido entre 3 nos da 1. Tomamos estos numeritos y los multiplicamos. 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12 y de esa forma hallamos su denominador común. Ahora, a continuación, una vez determinemos cuál es el mínimo común denominador, vamos a nuestra fracción original y nos empezamos a preguntar, ¿por qué multiplico a 4 para que me dé 12? En este caso por 3. Ese número lo multiplicamos tanto a su numerador como a su denominador. 5 por 3 nos da 15, 4 por 3 es 12. Lo mismo hacemos con el segundo denominador, multiplicamos a 6 por 2, 11 por 2 es 22, 6 por 2 es 12 para formar fracciones equivalentes, pero que a la vez sean fracciones homogéneas. Se deja el mismo denominador, los numeradores se suman. 37 doceavos. Asimismo hacemos con la resta. Mínimo común denominador entre 4 y 8 es 8. Multiplicamos la primera fracción por 2, lo que nos da 7 por 2, 14. 14 menos 13, un octavo.
Y tenemos un ejercicio combinado donde el mínimo común denominador es 4, 6 y 18. A continuación les seguiré explicando el ejercicio.